Buenas noches, bienvenidos a este su podcast 1017 de Cruz Roja Hondureña. Esta noche con un nuevo tema muy interesante para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el calor extremo y la sequía. Y para esto pues tenemos tres invitados muy especiales. Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Vamos a comenzar por las esquinas. Vamos a presentar al licenciado Darwin Moreno, que es nuestro coordinador del proyecto Readapta. Buenas noches, Darwin, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por el espacio. La verdad que es un tema muy interesante y bueno, esperemos que todo lo que hablemos aquí sea de mucha utilidad para toda la población, ¿verdad? Todos los que nos están viendo. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Después continuamos con el ingeniero Claudia Argueta, nuestra gerente de cambio climático. Claudia, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Beatriz. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta segunda oportunidad que tengo el honor de estar compartiendo en el podcast 1017. Y finalmente, y no menos importante, un invitado muy especial que nos acompaña hoy, el licenciado Francisco Argeñal, director de CENAOS, que es el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Honduras. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio, que como sabemos Cruz Roja hondureña, Cruz Roja Internacional, tiene un prestigio muy alto dentro de la sociedad, dentro de la población a nivel mundial, y pues es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, justo antes de comenzar, estábamos preguntando de dónde somos, o sea, de dónde es usted, de dónde nos está viendo, y realmente esto es para hacer un poco de remembranza. Darwin nos contaba que es de Tegucigalpa, pero ha vivido mucho tiempo en el sur. Claudia es de La Ceiba, don Francisco también es del sur, de Choluteca, y en el caso mío, pues yo también de Tegucigalpa, pero creo que todos podemos recordar las diferencias en el clima de hace 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, algunos quizás, y realmente recordamos cómo ha venido cambiando, recordamos las épocas en las que todavía mirábamos neblina, o por ejemplo cuando yo iba al sur, yo siempre conocía el 4 de mayo como el día que no faltaba la lluvia, por ejemplo, y recordaba unas grandes tormentas el 4 de mayo en Choluteca, siempre coincidía con festividades familiares. Y por eso nos parece importante pues, compartir este tema, que a final de cuentas es el cambio climático, enfocados en lo que es el calor extremo y la sequía. Quizás comenzamos entonces conceptualizando un poquito el término. ¿Claudia? Específicamente, ¿cuál de los dos quiere que conceptualicemos? Hablemos primero del calor y después llegamos a la sequía. La verdad es que el calor nos afecta a todos, ¿verdad? Todos los días lo sufrimos. Sí, por ejemplo, también voy a empezar, pero obviamente que voy a pedir el apoyo de Francisco porque para comentarles a aquellas personas que no están como muy empapadas, ha sido un trabajo conjunto que hemos realizado con Senado Copeco en todo el tema de enfoque de olas de calor y calor extremo, ¿verdad? Porque, bueno, Francisco no me dejará mentir, previamente no estaba como tanto a la percepción, ¿verdad?, de las personas, la problemática y el agravamiento que sucede a través de esto. Entonces, ¿qué es calor extremo? Bueno, calor extremo son aquellos periodos relativamente cortos en temporalidad de días, en donde los cuales se presentan temperaturas promedios mayores a los umbrales normalmente reconocidos como normales o promedios de una zona específica, ¿verdad? Y normalmente por eso se dice olas de calor, porque no va a ser que un día aislado usted va a tener una temperatura, o sea, potente, fuerte, sino que normalmente viene de un umbral de ciertos días, 7, 10 días, y normalmente lo que sucede es que en esa temporalidad las temperaturas están sobre el promedio de la zona normalmente. Igual Francisco puede retroalimentar porque es nuestro referente del Centro, ¿verdad?, de Estudios Oceanográficos y Atmosféricos. Yo creo que es importante lo que usted menciona de la periodicidad de una ola. Y por lo general se define como una ola de calor cuando la temperatura excede el promedio de la temperatura que se da, por ejemplo, la primera semana de abril o la última semana de abril. Donde tenemos en la última semana de abril, por lo general, para la zona sur, por ejemplo, hablamos de temperaturas de 41 o 42 grados. Y si la temperatura va más allá de 42 grados, en 1 o 2 grados más, y se mantiene por 2 o 3 días, hablamos de olas de calor. Y en el mes de diciembre podemos tener olas de calor, incluso que en diciembre es uno de los meses más frescos. Nada más que no hablamos de 40 grados, sino que hablamos de 38 o 37 grados, porque debería ser una temperatura promedio de 32 o 33 grados la que queríamos experimentar durante esa época del año en Choluteca, por ejemplo. Si hablamos de Tegucigalpa,
hablar de 31 grados en esta época, ya estamos hablando de olas de calor, cuando si estos 31 grados se mantiene durante 3 días la temperatura máxima de esta localidad. Y así, de acuerdo a la elevación en la que nos encontremos en las distintas partes del país, así podemos ir encontrando umbrales para hablar de una ola de calor durante diciembre. Pero por lo general la sensación que tenemos nosotros es que hablamos de calor durante el mes de marzo y abril, porque en general son los meses más calientes donde tenemos registros de temperaturas más altas a nivel nacional. Bueno, en realidad yo recuerdo las noticias, que realmente es lo que uno ve, ¿verdad? Y las noticias me impresionó mucho. Creo que el año pasado fue un año particularmente caliente. Y recuerdo alguna fecha en la que en el sur, en diferentes municipios del sur, se reportaban varias personas afectadas por la salud, con paros respiratorios y desmayos y procesos de deshidratación, dada por las olas de calor. O sea, ¿cuál es la experiencia y qué es lo que se está viendo en el campo, ¿verdad? La importancia de poder atender a través de un proyecto como Readapta toda esta situación. Bueno, la verdad que nosotros al menos en el proyecto que tenemos una experiencia en la zona sur, tiene que ver mucho con la percepción de las personas, porque a veces ellos están tan acostumbrados, ¿verdad?, a estar lidiando, estar siempre con estas temperaturas, que ellos lo ven como un problema, no como un problema, sino lo ven como algo normal, ¿verdad? Y hacen sus actividades cotidianas, van a sus actividades de campo, pero no toman aquellas medidas. Y esto lo que trae en consecuencias pues son los agravamientos en la salud de algunas personas que padecen de alguna enfermedad, ¿verdad? Que eso son donde vemos más complicaciones. Tenemos un poquito de falta de información, porque no es que se levanta la información como tal cuando se están dando las altas temperaturas, pero al menos una consulta que sí hicimos al hospital de Choluteca es que sí aumentan algunos casos, bueno, para esta zona más que todo. Entonces sí se ven afectados, se ven más afectados incluso las personas para estas fechas, ¿verdad?, que tienen estas condiciones. Entonces, para nosotros es algo como bien, o sea, la gente lo ve como algo normal, ¿no? Lo ve como algo normal que las temperaturas estén altas. Y pues bueno, ellos siempre han vivido bajo estas condiciones y hace falta como un poquito, ¿verdad?, cambiar el chip de que sí hay que tomar acción, hay que tomar medidas para prevenir, para reducir en este caso los riesgos, las afectaciones a la salud. En el caso de las temperaturas, como decía don Francisco, quizás me llama mucho la atención que hablamos de los promedios. Esto significa que año a año nos vamos superando las temperaturas y nos vamos, o sea, esto sería el calentamiento global. ¿Cómo lo explico en castellano no tan técnico? Porque alguien como yo me dice 32 grados y alcanzamos una nueva temperatura, digamos, subimos 1 grado, el siguiente año ese 33 grados se vuelve la referencia, o sea que una ola de calor sería un periodo de 2 o 3 días ya llegando a 33.5, 34, 35 grados. ¿Es como funciona o es diferente? Tenemos una variabilidad en el clima. Hay años más calientes que otros. Y justamente, pero de acuerdo a los registros que tenemos de la Organización Meteorológica Mundial en los últimos 2 o 3 años, se ha mantenido una tendencia de romper los récords de las temperaturas más cálidas que se ha experimentado a nivel promedio en todo el planeta. Y entonces usted puede leer en la literatura que 2024 se consideró un año muy caliente, donde se rompieron todos los récords, varios récords a nivel mundial, como el año más caliente. Y el año pasado de nuevo volvimos a tener el mismo caso. Entonces es ahí donde hay una preocupación a nivel mundial, donde se ve que hay una tendencia que estamos alcanzando temperaturas más altas, pero en el tema, eso tal vez se registró un día, pero con el cambio climático lo que estamos haciendo también es que las olas de calor se están volviendo más frecuentes. Cada vez tenemos periodos más cálidos, es lo que la gente lo siente y de acuerdo a la humedad que hay en el aire, esto puede ser desesperante o no. Y es ahí cuando tenemos que una persona que padece de enfermedades respiratorias, que padece de enfermedades cardíacas, pueden tener crisis que pueden desencadenar en acciones, no quiero usar la palabra, pero letales, digámoslo así, para la salud de ellos y que pueden hacer que colapsen las personas. Entonces, y justamente es lo que encende las alarmas, que hace unos
2-3 años atrás estábamos hablando de 9 casos en menos de una semana de personas con síncope cardíacos, con problemas respiratorios, como decían los compañeros acá, y justamente pues eso nos refleja esto. Pero también hay un problema ambiental asociado. No solamente es culpa del calentamiento global, también tenemos problemas de islas de calor. Hemos sustituido el suelo en varias ciudades por concreto. Hemos sustituido la teja por láminas de zinc. Hemos sustituido los bosques por pastizales, por construcciones, por carreteras. Claro, el adoquín, digamos, entonces, que se usaba todo este cambio que estamos teniendo así, de alguna manera viene a agravar el problema de la ola de calor, que no necesariamente depende del calentamiento global. Sí. Ok, en ese caso es cuando entonces vemos las necesidades que hay en las comunidades y salen los proyectos como los que ha ejecutado Cruz Roja Hondureña en algunas zonas, como un COCHAP, como un Readapta. O sea, cómo vamos valorando cuáles son las necesidades y las vulnerabilidades alrededor de estas variaciones climáticas. Sí, Francisco dijo un término muy válido, bueno, y que es la realidad. Honduras es un país que tiene alta variabilidad climática, pero también no somos ajenos a las afectaciones directas por el cambio climático. Y entiéndase el cambio climático como una periodicidad mayor, ¿verdad? No estamos hablando de 5 años, 10 años, o sea, si no estoy mal, el término utilizado por el panel intergubernamental de expertos de cambio climático manejan un umbral de 30 años. Algunos dicen que para hablar de cambio climático tiene que ser 50 años o más. Entonces, es como cambiante también en la sociedad hablarlo, ¿no? Pero realmente, como Cruz Roja Hondureña lo digo, nosotros cuando vamos a hacer un diseño de proyecto que aborda justamente problemáticas asociadas a amenazas climáticas, si hacemos una investigación previa al diseño de la nota concepto. Bajamos a terreno, concatenamos con ciertos gentes, por ejemplo, en el tema del COCHAP. Francisco no me deja mentir, hemos estado muy de la mano con Senado, viendo todo el tema del abordaje, definición, ver las necesidades también de apoyo interinstitucionales que tenemos para abordar de una manera más conjunta, más coordinada, y no hacer un esfuerzo tan segregado, sino más sólido desde varias aristas, ¿cierto? Entonces, lo que sí tenemos es que en Cruz Roja no somos todólogos, o sea, nos abocamos a los entes referentes que tenemos, en este caso el instituto a nivel de país que nos rige justamente toda la perspectiva climática y el abordaje de lo demás es Senado, ¿cierto? Entonces, cuando entramos en el diseño de COCHAP, consultamos, hicimos las consultas al departamento, a la unidad, al centro, y en base a información científica también abordamos la percepción local, lo que mencionaba Darwin ahora. O sea, también hacemos una CLPI, una consulta libre previa e informada de las comunidades. Si aceptan el proyecto, cómo lo ven como una necesidad, se ha diseñado en gabinete de esta manera, pero ustedes consideran que abordan y abarcan sus necesidades, y en base a eso se ratifica, ¿cierto? Y esa es la manera en la que trabajamos, porque sí buscamos y nuestra finalidad es llegar hacia la última milla, las personas en necesidad, pero lo hacemos con sentido y con una robusticidad técnica, y en estos casos que son más complejos, como lo es el clima, porque estamos hablando de clima y no tiempo o variabilidad climática, sí nos abocamos a los centros pertinentes para también que tenga la robusticidad, ¿verdad?, científica en su defecto. Entonces, la manera en cómo lo hacemos es muy consulto al ente referente, y eso me aporta, y luego, pero también tengo la parte comunitaria, las personas que voy a atender. Sea gobiernos locales o organizaciones de base comunitaria, se sondean las necesidades y se consulta si estamos bien encaminados antes, previo a arrancar con un proyecto como tal. Bueno, y no podemos dejar de hablar, ¿verdad?, de que cuando estamos diseñando estos proyectos y viendo las necesidades comunitarias también, empezamos a mencionar términos como la resiliencia, la adaptación, los medios de vida, y cómo nos va cambiando, porque efectivamente tiene usted razón. O sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, las casas de los abuelitos que eran de adoquín y de teja y tendían a ser bastante frescas, sí. Y ahora pues obviamente también una las percibe más caliente, y realmente es no solamente el cambio climático, sino comenzando, como usted bien dice, que lo que se usa para construir y el entorno también está cambiando. Entonces, en estos casos,
¿Cómo vamos haciendo estas modificaciones de comportamiento? ¿Cómo nos vamos adaptando ante algo que no está en nuestras manos, que no está en nuestro control? Bueno, desde mi punto de vista, la verdad que sí es un reto bastante grande porque es algo que no se puede controlar, ¿verdad? El tema de las temperaturas, el cambio climático y todos estos temas relacionados, pero justamente como usted menciona, el tema de la adaptación es bastante, bueno, ahora que está en auge estos temas, vemos que sí se pueden realizar como algunas adaptaciones al momento de construir alguna casa, ¿verdad? Algún hogar, incluso un parque, por ejemplo. No sé si ustedes han notado, a veces los parques como se diseñan ahora, simplemente estirar el concreto y ya, ¿verdad? Normalmente ahora es lo que se ha visto en algunas zonas y no tienen como ese diseño previo, ¿verdad? Como que no se toman en consideración, como mencionaba Claudia, como que ¿cómo puedo yo tomar esas medidas para reducir, en este caso, los riesgos? Porque, claro, la exposición al sol pues también genera problemas en la salud, ¿verdad? Y que de hecho, tengo aquí como un dato de que lo leí, se me ha quedado, que el aumento de padecer como un cáncer de piel aumenta si usted ha tenido un número mayor de 5. Si usted se ha quemado, por ejemplo, 5 veces por exposición al sol, el porcentaje de padecer cáncer aumenta, ¿verdad? Entonces, entre más expuestos estamos a eso, el porcentaje es aún mayor. Entonces, a veces al momento de diseñar no se toman como en consideración dónde voy a construir, ¿verdad? A qué me expongo, por ejemplo. Entonces, a veces se dejan por fuera. Se talan los árboles para poner concreto, no se ponen techos, no se utilizan techos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, uno que puede, tanto se puede hacer de manera personal como de manera colectiva, pero personal uno puede tomar las consideraciones de no exponerse tanto al sol, ¿verdad? Sabemos que es muy complicado, sabemos que es complejo decirle a la gente no se tiene que exponer, pero no necesariamente que no deban de salir, ¿verdad? Es muy diferente a que ya no salgo con una manga corta, sino que salgo con una camisa manga larga. Esa puede ser una medida que se puede tomar a nivel personal, ¿no? O los niños, normalmente los niños, nadie está encima de ellos cuando a veces están en la escuela, en recreo, ellos lo hacen al aire libre. Desconozco, la verdad, no sé si es que si ejercieron protector, no sé, ¿verdad? Si están ahí encima de los maestros o los padres de familia, pero son cosas que pueden tomar a nivel personal. Al momento de construir una casa, pues como mencionaba Francisco, hemos sustituido aquellos materiales que de hecho sí dan un poco sí dan más frescura, ¿verdad? Dentro de los hogares. Y bueno, tiene que ver tanto la parte económica, ¿verdad? Que estos insumos son ahora más caros. Pero son varias las medidas, ¿verdad?, que se pueden ir tomando al momento de tanto diseñar un hogar, ¿verdad?, como las medidas que uno puede tomar a nivel personal. Vamos a saludar a algunas personas que nos están acompañando, a Tony Rivas, que nos mira desde Tegucigalpa, a Tavo Sánchez, que dice que desde La Paz nos está acompañando, Gustavo Cortés, que él es uno de nuestros fans más fieles. Un fuerte y cálido saludo para Gustavo Cortés hasta Chamelecón, Juan Sierra, Meléndez Canales, saludos Darwin desde Tegucigalpa, Gerardo Mata, muchísimas gracias, que desde Copán Ruinas también nos están acompañando. Y este es un tema que nos afecta a todos de diferentes maneras, y algunos lo vemos desde la manera más técnica y otros pues tenemos que aplicarlo de una manera más empírica. Pero hay mucha preocupación y quizás malas decisiones alrededor de la desinformación, porque hablamos del calor extremo y lo sentimos, y a veces digo, puchica, si nací en este año, estoy acostumbrada al calor, no me va a afectar tanto, y voy adaptándome, pero también cómo está afectando nuestros medios de vida, nuestras decisiones, o cómo genera preocupación acerca de otros temas, como por ejemplo aquellas comunidades agrícolas o agroindustriales que definitivamente como método de vida, modo de vida, trabajan en la industria y están expuestos naturalmente al sol, o cómo también vamos migrando a estos productos que ya no están en algunas zonas resistiendo el cambio climático o la escasez de agua u otros factores. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo vamos generando esta migración en nuestras decisiones comunitarias?
Don Francisco, ¿qué opina usted? Vea, aquí tenemos que trabajar en varios aristas, como decía Claudio. El tema de reforestación es muy importante, el manejo de la cuenca es muy importante, porque durante la noche tenemos brisa de montaña a valle, durante el día tenemos brisa de valle a montaña. De todas esas cosas las hemos ido alterando poco a poco. Entonces, si reforestamos la montaña, vamos a tener brisa de montaña a valle más fresca, por ejemplo. Y a la hora de desempeñar trabajos, como decía el compañero acá, es necesario protegerse de los rayos solares. Por ejemplo, ahorita durante este mes tenemos los rayos del sol bien perpendiculares sobre Honduras. Ahorita en la zona sur están bien perpendiculares. En la medida que vamos avanzando durante el mes se vuelven más perpendiculares en Tegucigalpa, después en Comayagua, y ya cuando estamos a finales de abril o primeros días de mayo ya los rayos son más perpendiculares a lo largo de la costa caribe. Y justamente cuando los rayos son muy perpendiculares, fácilmente la radiación ultravioleta puede atravesar toda la atmósfera y llegar hasta la superficie del suelo. Y ya como lo decían ellos, la radiación ultravioleta es la más peligrosa que nos llega porque puede causar cáncer de piel si nos exponemos durante muchos días sin ninguna protección a ese tipo de radiación, en horas del mediodía principalmente. Y también podemos padecer de cataratas en los ojos y otras enfermedades colaterales que tienen que ver con una radiación de tan alta frecuencia como es la radiación ultravioleta, especialmente la ultravioleta B. Entonces, son cosas que debemos de ir aprendiendo para algunas épocas del año. Los rayos del sol vuelven a ser bien perpendiculares sobre nosotros en agosto, los primeros días de agosto. De eso cuando, lo que pasa es que los de agosto pasan un poco más desapercibidos porque por lo general tenemos lluvias, en algún momento tenemos más nubosidad, entonces la gente no percibe, pero en abril, justamente en estos días que vienen por venir, que no son las temperaturas que se están anunciando en las redes las que se esperan que se van a registrar, y eso, como decían ustedes, el problema de la desinformación es muy crucial. Ahora en las redes cualquiera publica cualquier cosa y sin ningún sustento científico ni técnico y se populariza o se viraliza, como dicen. Entonces, estar hablando de 46 grados en la zona sur, eso nunca se ha alcanzado. Y no es este año el que lo vamos a alcanzar. Posiblemente estemos hablando de 46 grados de unos 20 años en la zona sur. Al mismo ritmo que llevamos. Al ritmo que llevamos, si seguimos descuidando el ambiente, si seguimos deforestando, si seguimos emitiendo, quemando bastante combustible, seguimos incrementando los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, si seguimos con esa tendencia, en algún momento podremos llegar a eso, pero no esta temporada, no este mes, como se está circulando en las redes. Y cada año, como les decía, tenemos variabilidad en el clima. Este año estamos pronosticando que va a haber un niño. Y según el estudio que se hizo conjuntamente con Cruz Roja, con el Centro del Clima de Cruz Roja y conjuntamente con técnicos nuestros del Senado, se estableció que cuando hay niños tenemos mayor frecuencia de ondas de calor. Posiblemente no sea este año porque todavía el niño no ha empezado. Posiblemente sea el próximo año. Entonces, tenemos que prepararnos para el próximo año si tenemos este pronóstico que podríamos llegar a un niño moderado a finales de año, no a un super niño ni a un niño Godzilla. Vamos a llegar a un niño moderado posiblemente en octubre, en noviembre, y este niño se podría extender hasta los primeros meses del próximo año. Entonces, si este evento dura más de un año, entonces es probable que el otro año sí tengamos temperaturas bastante altas, con condiciones de olas de calor bastante altas, con un escenario un poco más peligroso que el que tenemos en estos días mientras empiezan las lluvias. Yo de veras que trato de hacer mi parte, yo trato de sembrar árboles, pero voy a entrar y en lo que usted decía, la reforestación y la protección de las cuencas. Y yo vivo en un lugar donde no hay agua, naturalmente no hay agua, hay que comprar cisterna, esa es la realidad de donde yo estoy, donde yo vivo. Y después estoy con que quiero reforestar y quiero sembrar un árbol porque disfruto la frescura y cada vez que uno se me ha muerto también noto la ausencia de una buena sombra, de un bonito jardín, de la protección que le genera a las otras árboles, de otros pájaros que llegan a la zona. Pero cuando trato de sembrar la mitad de los árboles que siempre se me mueren. Por el calor
o por la ausencia del agua. Yo trato de regarlo y nunca he llegado al punto. Entonces, también cómo logramos llegar a este punto de poder apoyar a nuestras comunidades a desarrollar estos proyectos y que realmente resulten, porque no es tan fácil como solo sembrar. O sea, miramos muchos proyectos de reforestación, los centros educativos en su trabajo educativo social, y el siguiente año llegan a volver a hacer a las mismas zonas de reforestación porque ya no habían arbolitos, ¿verdad? Había que empezar el proceso. Entonces, ¿cuál es el balance? O sea, ¿cuál es el consejo? Ahí voy a dar mi retroalimentación. Nosotros tenemos casos exitosos de reforestaciones que hemos hecho a nombre de la institución, porque algo que quiero dejar en claro es que la reforestación no es un día, me tomé la foto y me fui. O sea, yo como ingeniero forestal de profesión, lo digo con todas las propiedades del mundo. Son 3 factores fundamentales para que una reforestación sea exitosa. Número 1, la selección de las especies nativas adecuadas a la zona. Yo no puedo llegar con especies invasoras o con especies que solo porque a mí me gusten visualmente a una zona donde no se van a dar las condiciones, porque va a ser un esfuerzo de tiempo, dinero y logística desperdiciado. Número 2, el sistema de reforestación que yo realizo. O sea, yo no puedo pretender llegar y decir, yo voy a reforestar 1 hectárea y la voy a reforestar con 20 arbolitos. O sea, eso es completamente inocente, por dejarlo en términos políticos, ¿verdad? No entremos en debate, por favor. O sea, tengo también que abocarme, y nosotros manejamos una guía en base a las zonas, porque tenemos zonas que son de coníferas, zonas que son de latifoliado y luego zonas un poco más secas, que las condiciones son, de hecho hemos hecho esfuerzos en San Lorenzo con reforestación de manglares, y lo hacemos en las temporadas donde está la candelilla, que es el propágulo de manglar, ¿verdad? Que es como, está también comprobado, y la UICN me respalda, que es más exitosa una reforestación en un sistema mangle por la complejidad del sistema que tiene, si utilizo los mismos propágulos o candelilla, como le conocemos mucho, de la zona, y siembro in situ en viveros en la zona del terreno donde voy a hacer. Viveros hechizos, viveros de la ñanga, que se le dice, ¿verdad?, localmente, de la zona, que es porque tiene que tener una condición específica. El mangle, para que funcione, tiene que tener una intrusión de agua salada, pero también tiene que correr agua dulce. Entonces es un sistema complejo para que se brinden las condiciones del manglar, ¿verdad? También recordemos que este bosque es un bosque de barrera, pero también de transición. O sea, es marino costero, pero tenemos 4 especies de mangle en el país. Y el mangle botoncillo ya es es una especie arbórea de transición de lo marino costero a lo continental. O sea, ya es también algo muy específico de la zona sur. También en la zona norte tenemos otros tipos de mangle, pero lo que sí se aborda, y lo digo porque se maneja desde la gerencia, es que si viene alguna de nuestras filiales y realiza o está muy animada en hacer un proyecto de reforestación, se asesora en las especies que se puede utilizar en base a la zona, cuántas va a necesitar en base al área que va a reforestar. Y también no nos olvidemos del tercer punto que muchas veces nos olvidamos, la georreferenciación. O sea, yo tengo que georreferenciar esa parcelita donde yo fui a reforestar, porque le tengo que dar un monitoreo sostenido. A lo forestal, hablando, todas las especies tienen una curva de mortalidad. Todas las especies arbóreas tienen una curva de mortalidad asociada ya a la especie, porque no le brotó en el banco de semillas la semilla, o sea, o porque le brotó y luego tuvo dumping off, que es que se pudre y se caen las hojitas, o por el contrario le regó con mucha agua y le agarró honguito. O sea, ni muy, ni tan, ¿verdad? Las plantas son complicadas, pero más complicados somos los seres humanos. Entonces, es muy fundamental el hecho del seguimiento, porque yo sé, en base a ciertas especies, que si yo sembré o reforesté hoy, durante los posteriores 3 meses, yo tengo una tasa de mortalidad asociada que es natural. Y esa yo la tuve que contemplar desde el día 1 con esa cantidad de árboles extra para cubrir esa tasa de mortalidad asociada a temas genéticos. Claro, para una reforestación exitosa. Digamos. A temas genéticos. Y luego, posteriormente, pues, no es que la dejé y me fui y me olvidé y bonita la foto del día y ya estuvo. O sea, se hacen brigadas de seguimiento. Tenemos casos exitosos con centros educativos que los vinculamos en Catacamas, Olancho,
Recuerdo el proyecto. donde sí, era un proyecto financiado por Cruz Roja Americana, nos apadrinamos, porque ese es el término, apadrinamos una zona que estaba completamente café, seca, deforestada, y el proyecto de los chicos que hacen el test, el trabajo educativo social, es darle seguimiento continuo en el año a esa área. Y se ven las fotos, ¿cierto? Delante y el después, y los tenemos. O sea, son cuestiones que se deben ir también normatizando, que es muy bonito, y es muy bonito porque a mí me encanta la montaña, y claro, si no hubiera estudiado lo que estudié, y los árboles y demás, y es importante porque los bosques son cosechadoras de agua también, o sea, los bosques son el primer filtraje de la cosecha de agua. Pero tengo que comprometerme, o sea, no es solo fui, y también identificar el tiempo cronológico del año donde yo voy a realizar actividades, porque yo personalmente, mi criterio técnico me impide decirle a usted que si usted viene muy emocionado en abril, mayo, decirme, yo quiero reforestar, y el 30 de mayo es el día del árbol y el día del ingeniero forestal, esperamos su regalo. Siempre un árbol. Pero yo no recomendaría en ciertas áreas del país realizar una jornada de reforestación en esas fechas, porque Francisco no me deja mentir, el calor es seco en muchos lugares, no va a haber lluvia, no va a tener una provisión de agua suficiente necesaria para cruzar esa curva de mortalidad a la que estamos hablando, y va a ser un esfuerzo nuevamente de logística, dinero, tiempo y recurso humano perdido. Claro, y que genera frustración, y después la gente dice, no sirve, ¿para qué lo estamos haciendo? Y nos lleva a lo que mencionaba Francisco, que año a año yo tengo que estar reforestando las mismas áreas, pero no cambio mi conducta, o sea, mi conducta al respecto, no le busco el por qué está fallando la receta, porque la receta no falla si se aplica. O sea, lo lógico sería reforestar en los meses del año donde sabemos que vamos a tener posibilidades altas de lluvia, pero tampoco que la va a atascar a la planta, o sea, donde empezamos la lluvia, la temporalidad de que se sabe que es nuestro dichoso invierno. Nosotros aquí solo tenemos verano e invierno, y más verano que cualquier otra cosa, ¿verdad? Estación lluviosa y estación lluviosa y estación seca, el tecnicismo aplicado, y ya. O sea, nos podemos ayudar también desde la reportería de la perspectiva climática, que el mismo Senado nos tira, o sea, cuándo va a llover, cuándo se prevé que comiencen las lluvias, y calendarizar, programar un esfuerzo de reforestación que lleva lo que lleva en los tiempos adecuados, ¿verdad? Eso es lo que hacemos también como institución, por eso no nos van a ver que somos como, reforestamos durante todo el año, porque sería una falacia, no lo hacemos. Y no lo hacemos en todas las filiales tampoco, lastimosamente, pues porque nuevamente es caro, requiere recursos humanos, se requiere una logística, y se tiene que hacer en cierta periodicidad. Claro, o sea, ¿de qué sirve tener especialistas y técnicos si no vamos a escuchar lo que ellos tienen que aportar? Y adentro de la comunidad Darwin, el involucramiento que tenemos, porque sí he visto, y lo he visto a usted trabajando en diferentes tipos de proyectos y muchos relacionados con calor, cómo estamos tratando también de abordar e integrar a todos los relacionados, los interesados dentro de las comunidades, o sea, hablando no solamente de la parte educativa con los niños, la parte académica, la industria, las alcaldías y los cuerpos de gobierno y otras organizaciones de base, o sea, pero cómo funciona ya esta ejecución, cómo vamos logrando estos cambios, porque esto requiere muchos cambios. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, es bien interesante porque la verdad, en la mayoría de casos, o al menos basado en mi experiencia, la comunidad ha sido muy receptiva, y ellos incluso son muy conscientes de que ha habido un cambio, ¿verdad? En la zona donde ellos viven. Normalmente, bueno, la mayoría son personas que se dedican a la agricultura por subsistencia, ¿verdad? Y ellos son conscientes que básicamente han talado, ¿verdad?, todo lo que se encuentra en sus parcelas para, obviamente, sembrar los granos, al menos el grano básico, para subsistir, más que todo. Pero es un trabajo que se hace no solamente nosotros, ¿verdad?, sino que lo hacemos también con los líderes, con las municipalidades, las alcaldías y con otras organizaciones. Siempre se trabaja de manera conjunta, porque no sirve de mucho solamente ir uno, ¿verdad?, solamente ir uno, hacer incidencia, si no lo hacemos de la mano. Correcto, crear las capacidades y
yo me he quedado con algo de que al menos hacer el cambio de conciencia en 1, 2, 3 personas, tal vez no se puede lograr en toda la comunidad, pero al menos 3 personas ya hacen un efecto multiplicador, ¿verdad? Y es muy importante también tener en consideración los jóvenes, las escuelas, los centros educativos, porque son ellos, ¿verdad?, que van a crecer ya tal vez con este chip, con este cambio de mentalidad, porque a veces el cambio es generacional, no lo vamos a tener en esta generación, sino que tal vez venga en la próxima y así sucesivamente. Entonces, para nosotros es muy importante vincular los centros educativos, siempre lo hacemos de esa manera, siempre tratamos de que exista ese vínculo, de que ellos también conozcan qué hay en la comunidad, qué se hace, quiénes son, cómo lo hacen, ¿verdad?, para que ellos puedan pues estar empapados también. A veces tenemos como un poco de una barrera con la juventud, es un poquito más complicado llegarles a ellos, tal vez el modo en cómo lo hacemos no es el como ellos esperan, ¿verdad? Adolescen, bien dicen. Tal cual. Yo recuerdo, yo sinceramente era como muy apático, era como, no era de mi interés, no era de mi interés, entonces será la forma en cómo lo hacemos, será cómo lo abordamos, cómo los incluimos, cómo hacemos que ellos se interesen, ¿verdad? Entonces es buscar maneras, es buscar prueba y error, prueba y error. Prueba y error, correcto. Es buscar tirar el anzuelo y ver con qué carnada si logramos pescar algunos, ¿verdad? Porque sí, el efecto multiplicador yo sé que es un elemento muy crucial con el jefe del hogar que pueda tomar, ¿verdad?, la iniciativa y que pueda hacer que en el hogar también se haga eso. Creo que eso suma bastante. Y tener de la mano a las alcaldías es muy importante, porque al final un proyecto sale y las alcaldías son las que quedan, ¿verdad?, que es el ente máximo en la comunidad. Involucrarlos a ellos, empaparlos también a ellos, que sepan, que conozcan, como mencionaba Francisco, que se puedan, a través de los medios oficiales, ¿verdad?, se me fue la palabra, que ellos puedan saber qué está pasando, ¿verdad?, qué está pasando en la comunidad. Fuentes fidedignas. Correcto. Entonces, en muchas comunidades existen grupos de WhatsApp, que es lo que ahora se maneja, en donde se disemina esta información, ¿verdad? Se pasan algunos boletines de cómo va a estar la perspectiva climática para hay personas que sí se preparan, hay personas que pueden prepararse, porque definitivamente hay personas que no. Ahorita en el actual proyecto hemos encontrado con comunidades que no tienen acceso a agua por tubería, que es lo que normalmente se da en aquellos... Bueno, y a ellos les toca caminar, digamos, 5 kilómetros para ir a acarrear agua, baldes, y lo hacen todos, ¿verdad? Lo hace la mamá, el hijo, la niña, el niño, y ahí van todos, con una porrita, con un cántaro, un balde. Entonces, es complejo, es bien complejo, pero siento que al menos hacer un cambio en 5 personas, 10 personas, 20 personas, la verdad que uno se lleva es satisfactorio. Otra cosa también es, como lo mencionaba Claudia, es escoger bien las especies, porque a veces creemos que porque está verde todo el año, eso es lo mejor, ¿verdad? Yo personalmente tengo un enemigo, yo así le digo, tengo un enemigo. Para mí el enemigo personal es el nin, árbol de nin, que básicamente está creo que lo encontramos en todo el país, ¿no? Y es una especie que, claro, el árbol siempre va a estar verde, porque él está constantemente absorbiendo el agua, ¿verdad?, o la humedad presente en el suelo. Entonces, pero a la gente le gusta porque siempre está verde. Claro, es hacerle un poco de conciencia a las personas, ¿verdad?, que prácticamente estamos modificando nuestro entorno, estamos modificando en la zona sur, por ejemplo. La gente normalmente dice que se ve muerto, ¿va? Pero no es así, tiene más vida de lo que uno se imagina, sino que las especies, los árboles en esta zona ya están adaptados. Y la gente sabe muy bien, la gente conoce qué árboles son de fuentes de agua, la gente sabe qué árboles son buenas para hacer barreras vivas, por ejemplo. Y la gente conoce mucho. Acercarse bastante a las comunidades a uno le da también facilidad, porque la gente conoce bastante. Y es conocimiento que se ha venido transfiriendo desde mi papá sembraba aquí, hacía esto, donde miraba un árbol sabía que había agua.
y ese tipo de conocimiento. Entonces, tomarlos a ellos, tomar en cuenta lo que nos dicen, la información que nos dan, que nos brindan y que ellos también se involucren en todas estas acciones, le da mayor fortalecimiento a las acciones que uno hace. Me gustaría retomar lo que don Francisco decía y con lo que dice Darwin, de las cosas que ustedes me han ido aclarando. O sea, voy a pensar que todavía tengo buena mano. Pero y lo hablamos con Claudia en otro contexto, ¿verdad? De las pequeñas acciones que nosotros podemos realizar y que a veces la gente las Demerita. Las desmerita, creo que es una buena palabra. Pero también quería retomar lo que decía don Francisco cuando hablaba del niño, del super niño, del Godzilla niño, y realmente la gente cree que está ayudando, avisando, advirtiendo, que a final de cuentas también demerita también el conocimiento local, pero también está generando preocupaciones, crisis, malas decisiones. Cuando empezamos a hablar del niño y la gente habla de calor, la gente empieza a hablar de sequía y que si va a comer o no va a comer, que si debe sembrar o no debe sembrar, que si no lo va a hacer porque se le va a morir la cosecha. Entonces generamos una cadena de desinformación que al final del día afecta también a las poblaciones, sus medios de vida, etc. O sea, ¿cómo generamos un balance? ¿Cómo logramos explicarle a la gente que estar anunciando un niño moderado está encaminando más bien a tomar decisiones correctas y no generar un pánico? Ese es un trabajo donde todas las instituciones que trabajamos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tenemos la obligación de hacerlo, porque con esto de la proliferación de redes sociales, del internet, todo esto se viraliza rápido y no todo lo que circula en las redes tiene un respaldo técnico, sino que a veces alguien por lograr visitas se pone a utilizar cosas que no existen con tal de llamar la atención, de crear captar la atención de los seguidores que tiene o tratar de adherir más a los que tienen para agenciarse fondos. Entonces, cuando caemos en ese juego, caemos en la desinformación porque se va viralizando y la gente se repite tanto una mentira como dicen que la gente cree que es cierto. Entonces, es ahí donde el trabajo de las instituciones serias, que la gente reconoce como serias, juega un rol muy importante para la diseminación de información que sea más aproximada a la realidad de lo que está sucediendo. Y ahí donde tenemos la tarea, entonces, instituciones de primera respuesta como Cruz Roja, como bomberos, colegios de técnicos, de colegios de ingenieros agrónomos, forestales, ambientalistas, la gente que trabaja en energía, porque cuando tenemos estas condiciones también no crean que tiene repercusiones. Estamos hablando de almacenamiento de agua para generación de energía, por ejemplo, o si vamos a tener cambios en la circulación de los vientos que me va a permitir que los generadores eólicos que utilizan el viento para generar electricidad también podríamos tener una disminución en la producción de ellos o un incremento. Entonces, todas estas cosas tienen repercusiones a nivel mundial y a nivel local son muy importantes. Por eso es que debemos de trabajar y tratar de hacer conciencia. Si tenemos un pronóstico, es un pronóstico. Estamos en temporada seca, como decía Claudia. No estamos en temporada lluviosa, por lo tanto lo más frecuente en este momento es tener bastantes días de calor, con poca nubosidad. No es que el niño ya nos está afectando, ni siquiera se ha declarado oficialmente el niño. Tenemos que trabajar en eso, eso es muy importante, decirle al productor, al que siembra una tarea, al que siembra media tarea, de que hay que esperar y que busque asesoría con los ingenieros, con los especialistas, con los ingenieros agrónomos que trabajan en proyectos como de Cruz Roja, que trabajan con otros organismos como el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, instituciones que trabajan a nivel local, ONGs, que tenemos varias en la zona sur, en la zona occidental, en todo el país, donde hay un trabajo comunitario muy importante y que cada quien conoce muy bien su lugar. Por mucho que conozcamos nosotros de climatología, que conozcamos de manejo de datos, de pronósticos, hay condiciones que se dan dentro de una misma aldea que son distintas y eso solo conoce la persona que vive ahí y hacia ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces yo le puedo decir a alguien, mire,
en Choluteca, en la cabecera, va a llover 20 milímetros, puede ser que eso en una comunidad que está cerca de Choluteca sea menos. Nos vamos a Coyoles de Linaca, a los Coyoles de Linaca, o nos vamos a las Pitas de Linaca, donde son lugares más secos. Pero si me voy para el lado del Corpus, si me voy para el lado de Namasihue o de Yuguare, donde me voy acercando al Cerro Guanacaura, y las condiciones son distintas. Los 20 milímetros que pueden caer en Choluteca ya pueden ser 80. Y así vamos cambiando. Nos vamos a cualquier municipio de Honduras, por hacer referencia a algunos que conozco un poquito. Por ejemplo, teníamos una persona siguiendo desde Copán. No es lo mismo hablar de la entrada a Copán que hablar de Santa Rosa. No es lo mismo hablar de Cucuyagua o hablar de La Unión. Todos estos lugares tienen un microclima distinto. Entonces, quien conoce más eso no es el meteorólogo que está en Tegucigalpa, no es el presentador del tiempo, no es el técnico de Cruz Roja que está en Tegucigalpa, y es la persona, es el productor que vive en el lugar, el que conoce mejor. Y lo que tenemos que decirle, mire, este año se puede parecer a lo que ocurrió en el 2014, entonces cada quien hace referencia, en el 2014 yo tuve problemas con agua, entonces tomar las previsiones del caso. O en el 2014 yo sembré frijol y perdí porque lo sembré antes. O me agarró el chubasco de abril, de julio, y me echó a perder la producción. O sembré maíz y me quedó en olote. Entonces, esas cosas son las que la gente aprende y es lo que tenemos que decir. Y aquí entra muy importante varios proyectos que hemos estado desarrollando con varias ONG a nivel local, donde hemos formado observadores comunitarios de cambio climático. Les preparamos y les enseñamos a utilizar un pluviómetro, les enseñamos a hacer registros, de manera que ellos en algún momento, cuando estemos hablando de un par de años más, si venimos y le decimos, mire, lo que ocurrió en el 2026 es lo que podemos esperar para este año, él ya está preparado, ya tiene datos y puede saber qué decisiones tomar para favorecer el sustento de la familia y no caer en inseguridad alimenticia. Como usted hablaba al principio, los medios de vida son muy importantes y las condiciones que tenemos para que los medios de vida subsistan o la actividad económica del municipio, de la comunidad, se mantengan vigentes, lo conocen nada más y nada menos que la gente que habita ahí. Claro, y ellos han venido adaptándose también, claro, o sea, durante todo este proceso. Ahora, tengo una duda realmente, y realmente a veces siento que son como muy básicas mis preguntas, pero ¿calor extremo se vuelve sinónimo de sequía o realmente no necesariamente al estar sufriendo calor extremo tendremos sequía? Está asociado porque los días más calurosos que tenemos son los días que tenemos poca nubosidad. Sin embargo, aquí podemos tener condiciones de lluvia en algunas zonas, pero si yo tengo ingreso durante la noche, no tengo una noche despejada, sino que tengo una noche donde tengo bastante entrada de humedad, la temperatura no baja en la noche, entonces la noche puede ser calurosa y no necesariamente está asociado con el sol ni con condiciones de... No, sí está relacionado con el viento y con el ingreso de humedad sobre todo. Entonces, son cosas que debemos de asociar, o sea, no solamente porque esté seco, sino que también durante la noche principalmente, en las horas de la madrugada, la temperatura de la madrugada depende más de cuánta humedad tengo en el aire, para que así pueda bajar la temperatura. Cuando yo tengo noches soleadas, que hizo mucho calor, tengo días muy soleados que ha hecho mucho calor, y noches despejadas, en la madrugada puedo tener rocío, puedo tener temperaturas, que es lo que pasa en el desierto. En el desierto las temperaturas al mediodía son de 40 a 41 grados, y en la madrugada a veces en los desiertos que están más al norte de Centroamérica, que están en México o en Estados Unidos, la temperatura llega a 0 grados o a 4 grados bajo cero. Entonces, esos cambios se deben sobre todo porque hay poca humedad. Y cuando tenemos una condición en la Mosquitia o en la Ceiba, la gente que vive en la costa, donde la temperatura no baja a 20 grados, como baja en algunas zonas de los poblados, sino que se queda ahí en 25 o 24 grados, la gente siente calor, siente bochorno. Entonces, depende de la humedad y la temperatura. Entonces, no necesariamente estamos hablando de que haya ausencia o no de lluvia. Sí juega un papel muy importante durante el día, pero durante la noche es más importante el contenido de humedad que tenemos en el aire. Voy a pensar muchas cosas después que tengo que quedar platicándome con usted. Yo sí recuerdo el año pasado, después de la gran temporada de incendios y muchos incendios muy, muy importantes que sufrimos aquí en La Tigra,
Y ahora que lo dicen, que ellos pedían semillas de macuelizo, o sea, semillas bien específicas, y daban los nombres de las especies, y lo recuerdo particularmente porque tengo un tío en Choluteca que él dijo, aquí tengo un costal, yo la voy a llevar. Entonces era como la dinámica, ¿verdad?, se activaba alrededor de eso, pero también he visto de algunas, desde las más básicas que estamos realizando nosotros como Cruz Roja Hondureña, de dar consejos no solamente a centros educativos, a niños, lo que usted decía hace un momento, porte manga larga, pero una tela liviana para que el calor tampoco se retenga, el uso del filtro solar, busque sombra y ese tipo de acciones. O sea, creo que es importante entonces cerrar, próximamente estaremos cerrando, pero dar consejos definitivamente que crean ustedes que son los más importantes dentro del contexto de las comunidades o de lo que realmente podemos ir haciendo y cómo generar este efecto multiplicador y estas mejores prácticas que contribuyan a poder de una u otra manera, tal vez no mitigar un calor extremo y una sequía, pero poder ir reaccionando y adaptándonos de la manera correcta o buscando cambios que generen quizás sostenibilidad dentro de nuestros entornos. No sé si hace sentido o no es viable. Sí, ahí apoyándole, Beatriz, como proyecto, y lo digo, bueno, como Cruz Roja, y lo voy a mencionar como proyecto. Hacemos campañas de sensibilización sostenida justamente y no publicamos a lo loco tampoco, ¿verdad? Quiero dejar eso esclarecido. Nos valemos nuevamente de nuestro Centro Nacional de sus pronósticos y quiero incidir en eso. Un pronóstico, ¿qué es un pronóstico? O sea, un pronóstico es una probabilidad. Puede pasar como se está planteando, puede variar de lo que se planteó originalmente. Pero como también somos buenos conocedores, nos curamos en salud, ¿verdad? Y si ya tenemos un pronóstico oficial, tomamos acciones. Algunas de nuestras campañas de sensibilización focalizadas y vamos desde lo más básico, porque queremos que las personas actúen y lo pueden actuar sin necesidad de invertir cantidades exorbitantes, ¿verdad? Por ejemplo, hidratarse, cosas básicas que uno dice, ay, otra vez lo mismo y otras cosas básicas, pero Darwin lo mencionaba. Vivo en una zona caliente, sé que hoy por hoy está más caliente, pero lo normatizo, no me pongo en alerta, no me pongo, muchas veces ni siquiera percibo estos cambios bruscos, ¿verdad?, de calor y lo normatizo, pero luego vienen las afectaciones ligadas a la salud por estar expuesto a estas altas temperaturas constantemente o a altos periodos de radiación, que también Francisco hacía mención, porque creo que es normal o creo que es de la zona. O sea, nuestros consejos son basiquísimos, pero fundamentales. Claro, o sea, y también, Claudia, sería como, entiendo, hidrátese, sí, pero eso es tome agua, no lo está mandando a tomar una cuota de azúcar. No, claro. Correcto. O sea, hidrátese. Es que la gente se va a la pulpería y compra productos azucarados. Ese es un problema que se está dando, disculpe, sí, Claudia, que me interrumpa, pero es un detalle muy importante. En algunos lugares se ha hecho un análisis de la gente que vive en el corredor seco de Centroamérica, donde están apareciendo más problemas de hemodiálisis, o sea, de insuficiencia renal, que la gente tiene que recurrir a estos procesos de diálisis para poder vivir. Y incluso se está hablando de más, porque pasa de la necesidad de hidratarse, pero hidratarse con agua. Sí. No con bebidas azucaradas, que ese es el problema, o bebidas energizantes que también nos pueden hacer tener problemas cardíacos. Entonces, yo creo que disculpe que la haya interrumpido, porque creo que es un tema que tenemos que tocar, porque sí hay lugares en Choluteca donde usted mira que el muchacho ya no desayuna con café ni con agua, sino que lo primero que hace es agarrar una bebida energizante para comer. Y no solamente en Choluteca, lo podemos mirar en varios lugares del país. Sí. Y también afianzando lo que dice Francisco, que la gente puede decir, ay, exageran. No, o sea, hay estudios y los pueden buscar en Asia-Pacífico, que están años luz de nosotros, pero que también están muy expuestos a las problemáticas de calor y todo esto que estamos hablando, donde están perfectamente ligadas las afectaciones a el incremento de padecer enfermedades de base crónicas, ser paciente de diálisis, tener arritmias cardíacas, insuficiencias cardíacas. También mucha gente dice insolación y es válido, pero la OMS actualmente
ya el golpe de calor tiene toda una sintomatología asociada, o sea, no es, ay, se desmayó porque a saber si se hidrató mucho sol o demás, no es algo tan empírico o tanto como conocemos, no, ya hay toda una sintomatología que reconoce como una afectación a la salud directa un golpe de calor. Adicionalmente, comentarles que para cerrar con los consejos y aterrizarnos, sí, hidratarnos, pero ya quedamos que, claro, que hidratarnos con agua o en su defecto con frutas, Agua que de las, coco, que las también. frutas, agua de coco, frutas, verduras Que tienen minerales, las sales que perdemos y es lo con que la queremos, sí, sudoración. correcto. El uso de paletas de colores, claro, o sea, ¿qué pasa con el albedo? El albedo repele, eso va a repeler su paleta de colores. Si usted anda con colores muy absorbentes del calor, eso va a ser un efecto contraproducente. Todo el tema del filtro solar, eso no es un invento, no es una conspiración, o sea, sí apoya. Y si no se tiene acceso a protector solar, por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo que mi abuelo salía al campo con manga larga. Sí. Y el sombrero no le fallaba. Sí. O mi abuela salía a hacer su mandado y iba con su toalla que le tapaba todo, le cubría todo, ¿va? Entonces ya uno va haciendo como esa asociación, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Si no puedo comprarme un filtro solar, tengo una camisa manga larga que puedo utilizar que sea fresca, ¿no? Hay una telita que es bien delgadita que le ayuda a uno a transpirar. Y usar gorra, usar sombrero, usar sombrilla, por ejemplo, ya ahora se ha dejado de usar bastante. Yo hacía la broma la vez pasada de los muchachos que se ponen en gorra, pero la visera no la ponen para adelante, la ponen para atrás. Todo el cuello están protegiendo. Ajá. Bueno, realmente ha sido linda la conversación con ustedes y nos damos cuenta de que es un tema bastante completo, bastante tela por cortar, como decimos. Aquí tiene un saludo de Miriam Ramírez, Dirla Moreno, Denis Manevi, Abel Peralta desde Topoa, Victoria López. Muchísimas gracias a todos porque nos están acompañando. Muchísimas gracias a ustedes. Yo les quiero terminar de contar una anécdota y es que es divertido, ¿verdad? Cuando uno va a las colonias y conoce historias de los vecinos. Y yo tenía un árbol grande. Esa es la verdad, tenía un árbol grande y cada tanto el árbol grande suelta todas las hojas. Y yo decía, qué barbaridad, ¿cómo se quejaban? Porque tenían que barrer todos los días. El árbol se murió. Después se quejaban porque no había sombra. Entonces, realmente, pues hay varios consejos que desde las redes sociales de Cruz Roja Hondureña estamos haciendo, una campaña completa que con la asesoría de expertos, pues estamos preparando especialmente para usted. Síganos en las redes sociales, vamos a continuar abordando este tema. Diríjase al consejo más cercano también, si hay alguna idea que usted pueda plantear, alguna manera en que usted quiera contribuir, por favor, siga los consejos de los especialistas, desde las redes sociales de los especialistas, haga las consultas correctas también, porque cuando le están anunciando que viene un fenómeno no es algo inmediato y no es para asustarlo, no es para malinformarlo, sencillamente es para poder tomar con tiempo medidas, acciones a nivel comunitario con el trabajo que se está realizando. Así que realmente creo que esto es uno de los principales consejos que puedo dar en este momento, ¿verdad? Sobre todo, evitemos la desinformación. Investigue antes de tomar malas decisiones, regrese a buenas costumbres de antaño que hemos ido perdiendo. Y bueno, al final de cuentas, esto es un trabajo en equipo que no vamos a lograr ni en un día ni una sola persona. Pero efectivamente cada uno de ustedes puede hacer la diferencia. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Don Francisco, ha sido de verdad un privilegio tenerlo con nosotros. Es la primera vez en mucho tiempo que traemos a un invitado especial de fuera del movimiento, así que bienvenido y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Al ingeniero Claudio Argueta, al licenciado Darwin Moreno, muchísimas gracias a todos, no solo por acompañarnos hoy, sino por Mantente hidratado. Evita la exposición directa al sol entre las 10 a.m. y 4 p.m. usando ropa ligera y colores claros. Quema. Permanece en lugares frescos. Evita la actividad física intensa. Y recuerda protegerte con bloqueador solar, gorra y lentes. El calor no avisa bonito. No esperes a sentirte mal. Descansar unos minutos bajo la sombra también ayuda. Presta atención a las señales que tu cuerpo te brinda.
Cuidar a otros también es prevención. El calor no es solo una sensación. Es una amenaza silenciosa que puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Las altas temperaturas provocan deshidratación, agotamiento y golpes de calor. Tu cuerpo da señales. Escúchalo. Hidrátate. Descansa. Protégete del sol. El calor extremo es real y prevenir está en tus manos.